Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Que el Señor les bendiga más. Damos gracias al Señor, ¿verdad?, por un privilegio que nos concede estar en su casa de oración, que es con un propósito, que es de buscar la presencia del Señor, es alabarle, glorificarle y exaltarle y escuchar la palabra del Señor. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Es un gran privilegio, mis queridos hermanos, que el Señor bendiga grandemente. Si hay hermanos o amigos que nos visitan entre nosotros, que el Señor les bendiga grandemente. Y esperamos que se hayan gozado como creo que todos nosotros los hemos gozado, porque el Señor los ha dado la victoria. Y le damos gracias al Señor, va, que tal vez ningún perrito de nosotros se enfermó ahora. Casi todo el pueblo del Señor está ahora acá. Así es que no hay excusa para quedarlos en la casa. Y por eso hay que darle honra y gloria al Señor, porque el Señor es bueno y grande en su misericordia, porque todo es por la misericordia del Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. En esta hermosa tarde, mis queridos hermanos, vamos a leer un pasaje de las Escrituras para que podamos meditar en ella, ya que es importante, mis queridos hermanos, cada vez que los reunimos, que escuchemos la palabra del Señor, esperando que usted no se haya desanimado de escuchar palabra ya, de decir, esa palabra ya la escuché una vez en la radio, aquí, en todos lados, pero es la palabra del Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Vamos a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles. Libro de los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 12, para la honra y la gloria del Señor. Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 12. Vamos a leer dos versículos. Libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 4 y 5. Habiéndolo encontrado, le damos lectura tal como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y a su letra dice, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y le proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Puede tomar asiento. Mis queridos hermanos, hemos leído un pasaje de las Escrituras poderoso, que el Señor bendiga grandemente su palabra, en la cual vemos con hechos, mis queridos hermanos, que el poder de la oración. ¿Cuántos creen que la oración tiene poder? ¿Cuántos creen, mis queridos hermanos, que la oración del justo puede mucho? La oración, mis queridos hermanos, es la armadura del cristiano. Mis queridos hermanos, por medio de la oración podemos ver prodigios y milagros. Por medio de la oración podemos ver lo más podrido que se levante. Por medio de la oración, mis queridos hermanos, podemos ver la gloria de Dios. Pero mis queridos hermanos, vemos un acontecimiento grande en este versículo que hemos leído, donde dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, que Pedro había caído preso. Mis queridos hermanos, pero ¿cuál era la razón que Pedro estaba encarcelado? Y es bueno explicarlo, mis queridos hermanos, porque a veces, bueno, no me imagino que, mis queridos hermanos, que el ser humano es el único que cambia. Dios no cambia ni su palabra. Pero en estos tiempos escuchamos que un hermano ha caído preso. Empezamos a claudicar y decir en qué pasos andaba el hermano, qué error cometería. Y empezamos y lo vamos solamente por la negatividad. Pero mis queridos hermanos, este hombre estaba encarcelado por predicar el evangelio de Dios. Y tal vez, mis queridos hermanos, tal vez muchos de los que vemos en este lugar, tal vez alguna vez hemos caído presos. Pero ¿cuántos hemos caído por predicar la palabra de Dios? Ninguno. Pero mis queridos hermanos, este hombre había sido encarcelado por predicar el evangelio de Dios. Y no solamente eso, mis queridos hermanos, sino que este hombre estaba dispuesto a dar la vida.
¿Qué es lo que estamos dispuestos a dar por este evangelio? Mis queridos hermanos, cuando Jesucristo vino a esta tierra, empezó su ministerio, escogió 12 discípulos para, mis queridos hermanos, para a través del tiempo que Él iba a recorrer este mundo, iba caminando día tras día, haciendo prodigios y milagros, enseñándole a los discípulos el camino que los lleva hacia la vida eterna. El camino del evangelio, el camino, mis queridos hermanos, que Cristo quiere que cada uno de todos nosotros sigamos. El Señor les enseñaba, mis queridos hermanos, que Cristo les iba a dar un poder maravilloso. Mis queridos hermanos, que con ese poder ellos iban a hacer los mismos prodigios y milagros que Jesucristo hizo en la tierra. A través del tiempo, cuando Él caminó, llegó el tiempo, mis queridos hermanos, el día que Él iba a ser crucificado, por la cual a Él había sido enviado. Cuando Él fue crucificado, mis queridos hermanos, y fue resucitado al tercer día. Yo no sé si para usted es noticia, pero déjeme decirle que Cristo dio la vida. A Él no se la quitaron, Él la dio. Y mis queridos hermanos, y Él no se quedó en la tumba, sino que al tercer día Él fue resucitado con poder y victoria. Porque esa es la victoria de la iglesia, mis queridos hermanos, que no solamente haya dado la vida, sino que haya resucitado al tercer día. Y esa es la victoria de la iglesia de Cristo. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Mis queridos hermanos, mi Cristo es resucitado. Y viene a sus discípulos y les dice: es necesario que me vaya, pero mandaré un consolador. Uno que estará con vosotros, que los guiará a toda verdad, que los guiará por el camino de la verdad. Mis queridos hermanos, y Jesucristo les mandó a que se quedaran en Jerusalén. Les dijo: aquí en este lugar es donde ustedes van a recibir la promesa que les estoy dando en este momento. Y dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, que aquellos hombres esperaron esa promesa con aquella ansiedad, mis queridos hermanos, como cuando usted y yo esperamos el cheque de la semana. Mis queridos hermanos, ellos esperaban porque el Señor les había dicho que este consolador es el que los iba a guiar por el camino de la verdad. Mis queridos hermanos, aquellos hombres, me imagino que no querían ni ir al baño, no querían ni ir a ser mandados, no querían ir a hacer nada, mis queridos hermanos, porque tenían una expectativa, y esa expectativa era la que Cristo les había dado de recibir el poder que venía de lo alto. Mis queridos hermanos, pero el día de Pentecostés, el día llegado, llega. Y el Espíritu de Dios viene sobre aquellos hombres. Y dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, que cuando el poder de Dios vino sobre aquellos hombres oraban, gritaban y glorificaban el nombre de Dios. Unos danzaban, unos hablaban en lengua, unos glorificaban a Dios, unos cantaban. Porque cuando tenemos el poder de Dios, vamos a glorificar y exaltar el nombre que sobre todo nombre, Jesucristo, Jesús, el Hijo de Dios. Alabado sea su nombre. Aquellos hombres, mis queridos hermanos, unos oraban, otros cantaban, pero todos glorificaban a Dios. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque habían experimentado el poder, las caricias del Espíritu de Dios, no del espíritu de cualquiera, sino del poder de Dios, del Cristo que había resucitado. Mis queridos hermanos, y les dijo: cuando recibáis este poder, ustedes van a poder hacer prodigios y milagros. Mis queridos hermanos, estos hombres reciben el poder que venía de lo alto. No poder de hombre, sino que de Jesucristo. Mis queridos hermanos, dice la palabra de Dios que después Pedro se levanta y hace una predicación, mis queridos hermanos, que fueron miles los que se convirtieron. Ahí se dieron cuenta, mis queridos hermanos, que no era Pedro el que predicaba, sino que era el poder de Dios. Mis queridos hermanos, viene Pedro y Juan, se van al templo y hallan un cojo en aquel lugar.
mis queridos hermanos, y dice la palabra de Dios, que Pedro mirándolo a los ojos le dijo: no vas a recibir lo que tú esperas recibir, porque aquel hombre, mis queridos hermanos, tal vez esperaba recibir una moneda, tal vez esperaba recibir alguna ayuda económica. Pero Pedro le dijo: no traemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre poderoso de Jesús, levántate. Y la palabra de Dios dice que aquel hombre se levantó, brincaba, danzaba y glorificaba al grande y al poderoso, a Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Alabado sea su nombre. Mis queridos hermanos, aquel hombre glorificaba a aquel que le había dado la sanidad. Porque, mis queridos hermanos, la palabra de Dios dice que cuando estos hombres fueron llenos del poder de Dios, dice que, mis queridos hermanos, sacaban los enfermos para que con la sombra de Pedro se sanaran. Pero en esta hermosa tarde, déjeme decirles que no era Pedro ni era la sombra, sino el poder de Jesús, el Hijo de Dios, aquel que dio la vida. Bendito y alabado sea su nombre. Mis queridos hermanos, y a través del tiempo estos hombres iban caminando. Muchas almas se iban convirtiendo al evangelio. Muchos enfermos eran sanados. Muchos prodigios y milagros. Pero al diablo, al enemigo, no le pareció eso. Mis queridos hermanos, y dice la palabra de Dios que los fariseos, saduceos y todos aquellos se levantaron contra estos hombres de Dios. Y empezaron a tomar manos a ellos, ponerle manos y meterlos presos, amenazarlos. Mis queridos hermanos, pero lo lindo que encontramos en esta palabra, que cuando los agarraban y los cuestionaban y los querían callar, estos hombres decían: no podemos callar lo que hemos visto el poder que viene de Jesús de Nazaret y no vamos a callar, vamos a predicar este evangelio. Y eso es lo que la iglesia de Cristo tiene que hacer un día: predicar y glorificar al Cristo verdadero, aquel que dio la vida, aquel que les ha dado poder para dar prodigios y milagros. Oh, bendito y alabado sea su nombre. Estos hombres dijeron: ¿cómo vamos a callar? ¿Cómo vamos a callar lo que hemos visto, lo que hemos presenciado? Hemos visto que Cristo es el único que salva. Cristo es el que da vida. Cristo es el que les restaura. Mis queridos hermanos, por eso es que Él dice: venid a mí tal como estéis, trabajados o cargados, y yo os haré descansar. Porque para Él no hay nada imposible. Lo que para el hombre es imposible, para Cristo todo es posible. Porque ese es el amor y el poder de Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mis queridos hermanos, pero había llegado un momento, mis queridos hermanos, que dice la palabra de Dios, primeramente fueron cuestionados. De ahí la palabra de Dios, mis queridos hermanos, en Hechos capítulo 5 dice la palabra de Dios, que echan manos sobre Pedro y Juan y los meten presos. Mis queridos hermanos, pero vea el poder de Dios. Dice la palabra de Dios que por la mañana aquellos hombres mandaron los soldados a traer a Pedro y a Juan de donde estaban encarcelados. Dice la palabra de Dios que aquellos soldados llegaron y vieron los guardias a un lado de la cárcel y vieron las puertas con candado, enllavadas, mis queridos hermanos, pero cuando las abrieron y no hallaron a nadie. Y dicen: pero ¿dónde están los hombres que teníamos ahí? Y llegan con la noticia y dicen: los soldados ahí están. La puerta está cerrada, está enllavada. Mas cuando abrimos no hay nadie. Alguien le lleva la noticia y les dice: los que ustedes metieron presos, los que ustedes quieren callar, los que ustedes quieren matar, los que ustedes están buscando, allá están en el templo predicando a Jesús de Nazaret, al Hijo de Dios. Ese es el poder de mi Cristo. Alabado sea su nombre.
Mis queridos hermanos, ¿cómo los iban a callar si el poder de Dios estaba con ellos? Qué lindo, mis queridos hermanos, que los soldados dicen, pero ¿cómo es que esto ha sucedido? Nunca ha llegado con un diagnóstico usted al hospital, a la clínica. Dicen, pero ¿cómo es que sucedió esto? Desapareció el tumor, desapareció esta enfermedad. Pero es que no saben el poder de Jesús de Nazaret. Mis queridos hermanos, estos hombres decían, esto es algo inexplicable. Y los soldados, ustedes lo vieron, nosotros no hemos visto nada, aquí hemos estado. Las puertas están enllavadas. Pero el Señor les dijo, levántense y vayan a enseñar a la sinagoga. Y estos hombres obedecieron, se levantaron y fueron a predicar el evangelio. Por eso es que, mis queridos hermanos, ahora en este tiempo el diablo los va a querer callar. Pero no, mis queridos hermanos, sea en la sinagoga, en el parque, en el trabajo. Pero hay que hablar de un Cristo vivo, de uno que restaura, de uno que levanta, de uno que da vida y vida en abundancia. Alabado sea su nombre. Mis queridos hermanos, podemos hablarles a las amistades y decirles que hay una salida y ese es Cristo. Hay una verdad y ese es Cristo. Bendito sea su nombre. Pero más adelante, mis queridos hermanos, echan mano sobre Pedro. Y lo estamos viendo en el versículo 12. Y esta vez, mira, hermanos, que le dieron una buena custodiada porque dije que eran 4 grupos de 4 que lo tenían bien borbandeado. Y dijeron, oye, este no se va a escapar. Pero pueden poner un ejército, mis queridos hermanos. Pero el poder de Jesucristo, Él no pelea con ejércitos. Porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, mis queridos hermanos. Lo que dice que el hombre quiere detenerlo de Cristo, no va a poder, mis queridos hermanos. Porque Él es Jehová de los ejércitos, el poderoso, el sublime, el príncipe de paz. Alabado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Mis queridos hermanos, ahora dijeron, vamos a ponerle 4 grupos de 4. Pero qué lindo. Dice que la iglesia hacía oración a Dios sin cesar por él. Y ahí vemos el poder de la oración. El poder de la oración, mis queridos hermanos, hace lo que nosotros no lo podemos explicar. Estos hombres no se podían explicar cómo es que 1 y 2 veces este hombre se le había escapado de la cárcel. Inexplicable. Mis queridos hermanos, pero ese es el poder de nuestro Dios. Ese es el poder que tiene la oración. Mis queridos hermanos, cuando nosotros oramos los unos por los otros, cuando clamamos al Señor, cosas lindas suceden. Por medio de la oración, mis queridos hermanos, es que nosotros, usted y yo, vamos a obtener la armadura que Cristo quiere que nosotros tengamos en este camino. Por medio de la oración, mis queridos hermanos, por eso es que el Señor dice, velad y orad para que no entréis, no caigáis en tentación. Pero mis queridos hermanos, usted ora, gloria a Dios. Pero cuando tenemos congregacional, culto de oración, ¿cuántos venimos? El miércoles es el único día que casi no los parece. Y allí, mis queridos hermanos, es donde Dios se va a glorificar. Mis queridos hermanos, cuando oramos unánime, en oración y súplica, mis queridos hermanos, es donde vamos a ver la gloria de Dios. Es donde vamos a ver la mano de Dios moverse a nuestro favor. Pero si no nos gusta orar, mis queridos hermanos, ¿qué es lo que nos va a suceder en este camino? Estamos viendo, mis queridos hermanos, que esta iglesia, en vez de criticar, en vez de decir, yo le dije a Pablo, a Pedro, que no fuera a ese lugar a predicar, en vez de estar diciendo, yo le dije que esto y lo otro, dice que la palabra de Dios, que aquella iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. ¿Qué es lo que nosotros hacemos por aquel hermano que vemos en tribulación? ¿Qué es lo que hacemos por aquel hermano que vemos que tiene necesidad? Oramos a Dios. Clamamos a Dios.
¿Qué es lo que hacemos? La palabra de Dios dice que la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por aquel hombre. ¿Y cuál fue el resultado? Aquel hombre fue liberado por las manos de aquel ángel, por Cristo, mis queridos hermanos. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque el poder de la oración es eficaz. ¿Cuántos creen que la oración es eficaz, hermano? ¿Cuántos creen que la oración tiene poder? El poder, mis queridos hermanos, de la oración que hace que las puertas de las cárceles se abran. Mis queridos hermanos, aquí hemos visto dos acontecimientos de los que hemos hablado. Cómo estas puertas fueron abiertas. Mis queridos hermanos, más adelante siempre en el libro de los Hechos, dice, mis queridos hermanos, que cuando Pablo y Silas estaban presos, dice la palabra de Dios, que aquellos hombres empezaron a orar y a cantar y a glorificar a Dios. Y dice que aquel lugar tembló, mis queridos hermanos. Aquellos hombres fueron liberados. ¿Y por qué creen que fueron liberados? Por la misericordia de aquel que les dijo: y recibiréis poder cuando haya venido el poder que viene de lo alto. Bendito sea su nombre. Dice la palabra de Dios que Pablo y Silas, mis queridos hermanos, oraban y cantaban a Dios. Y aquel lugar se empezó a estremecer. Y las cárceles fueron abiertas. Mis queridos hermanos, podemos ver que la oración tiene poder. Mis queridos hermanos, la oración tiene poder para que el sol se detenga, para que la luna se detenga. Dice la palabra de Dios que Josué estaba en aquella guerra y oró a Jehová y le dijo: sol, detente, y a la luna también. Ese es el poder de Jehová de los ejércitos, el grande y el poderoso. Bendito y alabado sea su nombre. Ese es el poder de nuestro Dios. Imaginen, mis queridos hermanos, qué autoridad. Es que la oración, mis queridos hermanos, es donde vamos a obtener la victoria. Mis queridos hermanos, por medio de la oración podemos hacer que descienda fuego del cielo, que no llueva. Dice la palabra de Dios que Elías, mis queridos hermanos, y fíjate que Elías estaba él solo, fíjate. Él solo estaba ahí. Y dice que cuando empezó a clamar a Dios, aquel sacrificio fue consumido. El poder de Jehová, mis queridos hermanos, descendió fuego del cielo y consumió el sacrificio, el agua, las piedras, el polvo. Ese es el poder de Jehová de los ejércitos. Aleluya. Mis queridos hermanos, dice que este hombre empezando a clamar a Dios cuando Dios descendió por la petición. Aquel hombre clamó, mis queridos hermanos, por muchas peticiones y vemos que Cristo las contestó. Mis queridos hermanos, por medio de la oración, la estéril da luz no solamente 1, 3 y 4 hijos. Dice la palabra de Dios que Ana era una mujer estéril, pero oró a Dios y Dios le concedió tener hijos, o no le concedió. Ese es el poder de la oración. El poder, mis queridos hermanos, de que los conectemos con Cristo. Mis queridos hermanos, y cuando Cristo da en abundancia. Porque dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, que aquella mujer no podía tener hijos. Pero un día, mis queridos hermanos, vino con un corazón contrito y humillado delante del grande y el poderoso. Y aquella petición fue contestada. Los vientres de las estériles las abre. Y no solamente pueden tener uno, sino que 2 o 3 hijos. Ese es el poder de nuestro Dios, mis queridos hermanos. ¿Por qué, mis queridos hermanos?
Porque nosotros, usted y yo, le hemos creído a un Cristo vivo. Mucha gente, mis queridos hermanos, creen en Dios de madera, de piedra o de plata. Pero usted y yo hemos creído a un Cristo de poder, a un Cristo que de la tumba se levantó, a un Cristo que reina, gobierna. Oh, bendito y alabado sea su nombre. A un Cristo vivo. Ese es el que usted y yo le hemos creído. Mis queridos hermanos, que el mundo entero se queda con la boca abierta de los prodigios y milagros que Dios hace en medio de su pueblo. Porque yo le puedo decir qué es lo que Dios ha hecho en usted. Yo a usted no lo conocí antes. Tal vez usted era un gran malo, que nadie lo podía ver porque usted hasta con armas caminaba. Pero Dios lo ha cambiado y dice la gente, wow, dice, Dios ha cambiado a esta persona. Tal vez usted no le ve el cambio, pero la gente que lo conocía pueden ver que Dios se ha glorificado en esa vida. Mis queridos hermanos, pero eso tenemos que darle la honra y la gloria a Dios. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque vemos que cuando Pedro, aquel momento cuando se levantó y predicó el evangelio, que muchas almas se convirtieron, cuando vemos que aquel cojo empezó a andar, cuando recibió sanidad, cuando Pedro fue librado de la cárcel, mis queridos hermanos, este hombre le daba la honra y la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque no es el hombre, sino que es el poder de Dios, el poder que viene de lo alto. Si usted predica bien, no es porque usted pueda, sino por la misericordia del grande y el poderoso. Si usted sabe cantar, no es porque usted es bueno, sino porque Dios es grande y bueno en su misericordia. Alabado sea su nombre. Cuando nosotros, mis queridos hermanos, cuando Dios los empieza a bendecir en el ambiente, mis queridos hermanos, material, y los ayuda con un entendimiento y una sabiduría. Antes no sabíamos ni tocar ni un instrumento de esto. Ahora vemos medio que alguien toca mal y dice, me los prestaran a mí. Con uno toca un pie con la mano y el otro y así ve. Mis queridos hermanos, démosle la gloria a Dios y digamos lo que sé es porque mi Cristo es bueno y para siempre es su misericordia. No es por el ser humano, sino por el poder de Dios. Alabado sea su nombre. ¿Saben? Muchos dicen, me prestarán ese micrófono y espero que me lo presten un domingo porque entonces ahí lo voy a agarrar a todo. Mis queridos hermanos, si yo le digo que antes yo decía, ¿cómo es que estos hermanos predican tanto como que alguien está ahí hablándole, diciéndole lo que digan? Mis queridos hermanos, pero a través del tiempo entendemos, mis queridos hermanos, que no es el ser humano que viene y dice, por más que usted quiera practicar y usted sabe los que predican, y usted por más que a veces aquí viene a decir lo que no ha practicado. Mis queridos hermanos, pero no es porque nosotros seamos personas de letra. Dice la palabra de Dios que los hombres, la gente que conocía a Pedro decían, ese hombre sin letra predica este evangelio con denuedo, con poder. Pero no era Pedro, era el poder de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Alabado sea su nombre. Imagínese un hermano que nunca lo han visto que hable a 3 o 5 hermanos reunidos. Un hermano que nunca ha tocado un instrumento y ahora lo pone en los coros allá, en las alabanzas aquí, en la adoración allá y sabe todo. Y decían la gente, pero y que no es Pedro el pescador que no es el hombre aquel que no es el hombre que no es ni de letra. ¿Y cómo predica ese evangelio? Es el poder de Dios. Es la misericordia de Dios. Mis queridos hermanos, así dice la palabra de Dios. Viendo a la gente que como Pedro predicaba este evangelio con denuedo, creían que sí era enviado de Dios. Mis queridos hermanos, por eso en esta tarde les quiero decir que si Dios lo ha bendecido en un área, que usted pueda predicar, pueda cantar, pueda administrar, no crea que usted es el bueno, usted es el inteligente, es mi Cristo, que Él es bueno y grande en su misericordia. Por eso le damos honra y gloria. Alabado sea su nombre. Aleluya. Es que mi Cristo así es, hermano.
Allá donde nosotros nos servíamos, mire, a veces dicen, no, yo era futbolista, yo todos los domingos estaba en la cancha, pero ni para recoger la pelota lo ocupaban a usted. Y aquí usted predica, usted canta, usted toca instrumentos, wow. Y allá ni para recoger la pelota porque mucho se tardaba. Aligerate y para nada. Y usted aquí lo ponen a predicar, a presidir, a cantar. ¡Wow! ¿Sabe, hermano, que los que menos servíamos en el mundo son los que servimos más ahora aquí en el Señor? Los que menos servíamos en el mundo, servimos más en las cosas del Señor aquí. ¿Sabe por qué? Porque Dios, vea bien, el humano, si es un universitario, dice, no, pero es que yo en la universidad ya había aprendido mucho. Aquel que es inteligente, dice, no, pero es que yo soy abusado. Pero, mis queridos hermanos, aquí Dios levanta del polvo al peor para que el hombre se dé cuenta el poder de Dios. Mis queridos hermanos, ¿por qué cree que Dios los hace a veces que vayamos a un hospital, a una clínica y con otro diagnóstico? Para que el ser humano vea que el poder de nuestro Dios es incomparable. Tal vez el doctor dice, mira, yo no te doy seguridad que vayas a vivir con esta operación. Y mi Cristo le ha dado más vida todavía. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque Cristo levanta a lo más vil de este mundo, mis queridos hermanos, para que el mundo se dé cuenta que el poder no lo tiene el ser humano, sino lo tiene mi Cristo, el poder de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Alabado sea su nombre. Mis queridos hermanos, el vientre de las estériles es abierto. Y muchos se pueden identificar con eso. Pero yo creo, mis queridos hermanos, lo desconozco. Pero yo me imagino que aquella, mis queridos hermanos, la que no podía tener hijos, me imagino yo, hermano, que venía, Señor, si tú le concediste a Ana de que diera a luz un hijo, ¿cómo no me lo vas a conceder a mí? Yo conozco tus promesas, yo conozco tus escrituras. Yo conozco tus estatutos. Yo te conozco, Señor, que tú eres grande en misericordia. Y Cristo concede ese privilegio. Mis queridos hermanos, pero ¿cree usted que usted le va a decir, hermano, óreme por esta petición y usted no ora al Señor? Mis queridos hermanos, esto es de que vengamos humillados delante de Dios y le traigamos esas peticiones al Señor. Y el Señor, mis queridos hermanos, se glorificará en su tiempo, porque el tiempo de Dios es perfecto. ¿Por qué? Por medio de la oración. La oración tiene poder, mis queridos hermanos, para alargar nuestra vida, para componer, mis queridos hermanos, nuestro vivir en este mundo. Aquel rey, cuando se le fue mandada la palabra de Dios, dice que le dijo, arregla tu casa, porque tal fecha tú vas a morir. Aquel hombre se humilló y fue delante de Dios y le oró a Cristo. ¿Y qué fue lo que pasó? Se le añadieron más años. El poder de la oración, hermano. El poder de hablar con nuestro Dios. El poder, mis queridos hermanos, que Cristo ha dejado en la Escritura. Él dice en su palabra, mis queridos hermanos, que todo lo que pidamos por medio de la oración en el nombre del Señor, el Cristo lo va a conceder. Y si no has recibido, es porque no has pedido o no has sabido pedir. Entonces, ¿en qué áreas que estamos fallando? ¿No hemos pedido? ¿No hemos sabido pedir? ¿O es que no queremos pedirle al Señor? Porque la promesa del Señor ahí está. Las promesas del Señor, mis queridos hermanos, usted y yo podemos decir, las promesas del Señor mías son, porque las promesas que el Señor ha dejado en esta Escritura es para usted y yo, mis queridos hermanos.
Pero ¿cómo vamos a recibirlas? Por medio de la oración. Cuando venimos a Cristo humillados, mis queridos hermanos, con un corazón contrito y humillado, el Señor nos lo reprocha. Con cuántas vidas hemos visto que el Señor ha sido grande, que el Señor ha sido maravilloso, que esta gente ha venido delante del Señor y le ha clamado. Cuánto más usted y yo, mis queridos hermanos, si esta gente de ayer, al mismo Dios que le sirvieron, a ese mismo Dios le sirve a usted y yo. A Él le adoramos, a Él le glorificamos, a Él le exaltamos, porque Él es el grande y el maravilloso. Alabado sea su nombre. Por medio de la oración, mis queridos hermanos, Cristo da vista a los ciegos. ¿Cuántos creen que Cristo da vista a los ciegos? Mis queridos hermanos, vemos los prodigios y milagros que aún Jesús, aparte, mis queridos hermanos, de estos hombres, los prodigios y milagros que hicieron también. Vemos al ciego Bartimeo, mis queridos hermanos. Vemos a aquel ciego que estaba en el estanque Siloé. Mis queridos hermanos, y ellos recibieron esa vista. Mis queridos hermanos, Dios por medio de la oración hace que el que no veía pueda ver. Ese es el poder de la oración. Mis queridos hermanos, yo le digo que en esta tarde, le digo, cuando tengamos una petición delante de Dios, cuando veamos que hay algo imposible, vengamos de rodillas delante de Dios. Y lo que para el hombre es imposible, para mi Cristo es posible, porque eso lo ha hecho en el tiempo de ayer, mis queridos hermanos, y el mismo de ayer es el mismo de hoy y por los siglos de los siglos, porque el Dios es el mismo de ayer, de hoy y será para siempre. Alabado sea su nombre. Por medio de la oración, mis queridos hermanos, los cojos pueden andar. Los cojos pueden danzar, los cojos pueden brincar. Por medio de la oración, mis queridos hermanos, mis queridos hermanos, los que no caminaban, que eran paralíticos, pueden recibir sanidad, y lo hemos visto por medio de la palabra de Dios. Ya habíamos hablado de aquel hombre que estaba enfrente del templo La Hermosa. Mis queridos hermanos, que aquel hombre recibió la sanidad. Aquel hombre que había sido paralítico, mis queridos hermanos. Aquel hombre que tenía una expectativa tan pequeña. Hermano, yo solo me pongo a pensar, este hombre, no sé la moneda, pero digamos, tal vez él, imagínese si le hubieran dado $100. ¡Qué felicidad para este hombre! Esto es lo más que este hombre se podía esperar. Pero imagine, recibió la sanidad. Oiga, aquel hombre que no caminaba, aquel hombre que no danzaba, aquel hombre que no brincaba, dice la palabra de Dios que se levantó, brincaba, danzaba, y también dice que glorificaba al grande y al poderoso, a Jesús de Nazaret, porque para Él es la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. ¿Cuántos creen que para Él es la honra y la gloria? Estos hombres, mis queridos hermanos, hacían esos prodigios y milagros grandísimos como Dios. Pero estos hombres honraban a Dios. Estos hombres, mis queridos hermanos, ellos decían, esto no lo hago yo, no lo hace mi hermano, no lo hacemos nosotros. Lo hace aquel que ustedes han crucificado. Y a veces, mis queridos hermanos, ese es uno de los problemas. Que Dios nos los bendice con estos dones hermosos. Porque sabemos qué clase de culebras somos, que hasta después vamos a cobrar cuando aquellos hermanos reciben sanidad. Es que les digo, somos peligrosos. Mis queridos hermanos, pero estos hombres honraban a Dios. Estos hombres decían, ¿ustedes creen que nosotros lo hemos hecho? Están equivocados. Aquel que ustedes crucificaron, Él es el que tiene poder. Y yo creo, mis queridos hermanos, que aquel el que les ayudó a estos hombres el día de ayer, ese es el mismo que nosotros adoramos, ese es el mismo que nosotros hemos creído, el mismo poder que le fue dado a ellos, mis queridos hermanos, es dada a la iglesia ahora en día. Simplemente, mis queridos hermanos, hay que creerle a aquel que tiene el poder, no al hombre ni a la mujer, sino a Cristo, al Hijo de Dios. Alabado sea su nombre.
Mis queridos hermanos, la palabra de Dios dice que aún los muertos pueden resucitar por medio de la oración. Cuando el Señor empezó a orar, cuando llegó donde Lázaro estaba aún sepultado, mis queridos hermanos, y el Señor solo empezó a clamar a Dios y le dijo a aquel hombre: sal afuera. Y aquel hombre salió, aquel que llevaba 4 días de muerto. Mis queridos hermanos, lo que yo le quiero decir es que la oración tiene poder. Mis queridos hermanos, un ejemplo grande que aún los muertos pueden resucitar. Ejemplo que el Señor nos dio. Como aquel hombre no solamente llevaba horas, sino que 4 días ya, mis queridos hermanos, aún la gente decía: ya hiede. Pero eso es lo que el ser humano dice. Pero mi Cristo dice que no, todavía no. Mis queridos hermanos, por eso es que el libro de Santiago dice, que dice la palabra de Dios: la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo, mis queridos hermanos, puede mucho. Yo no sé si usted lo cree, mis queridos hermanos, pero tiene eficaz, tiene ciencia cuando el poder de Dios se glorifica en cada vida. La palabra de Dios dice también, mis queridos hermanos, si usted da solo una para atrás, 2 hojas atrás, vea cómo dice la palabra de Dios. Hechos 9. Versículo 40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Vea cómo dice aquí la palabra de Dios en el versículo 33. Dorcas es resucitada. Mis queridos hermanos, ¿pero qué dice que hizo Pedro? Oró aquel que da el poder. Mis queridos hermanos, hemos visto de personas que han sido resucitadas. Jesús, cuando resucitó a Lázaro, Pedro dice que oró por esta mujer llamada Dorcas y fue resucitada. ¿Cuántos ejemplos podemos ver, mis queridos hermanos, que la oración eficaz tiene poder? Pero ¿sabe cuál es el problema? Aquí hay un problema. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que ahora en las congregaciones hay mucha incredulidad. A veces sentimos que Dios nos ha sanado de una enfermedad en nuestro cuerpo y en la noche nos ponemos: ¿será que Dios de verdad me sanó? Estamos claudicando en doble pensamiento. Ese es el problema. Es que yo quiero ir al doctor para ver si ya no tengo esta enfermedad. No estoy muy seguro. Hay mucha incredulidad en el pueblo de Dios. Y fíjese que esto no ha empezado ahorita. Desde este tiempo está. Vea este grupo que estaba orando. Vamos a leer de nuevo. 12:4. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Versículo 5, perdón. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. ¿Quién hacía oración sin cesar por él? La iglesia. Pero ahora vea a estos oradores, vea a estos oradores que estaban orando. ¿Por qué estaban orando por Pedro? Que fuera librado. Ahora vea en el versículo 14 cómo dice. Después que el ángel lo sacó y lo llevó donde estaban congregados. Vea lo que sucedió. La cual cuando reconoció, vamos a leer desde el 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Versículo 4, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Versículo 15, y ellos le dijeron:
¿estás loca? Pero ¿y por qué estaban orando entonces? ¿Que lo mataran o que lo liberaran? Pero no creían que Pedro estaba ahí. Les decían, ¿estás loca? ¿Cómo crees que Pedro, si Pedro está preso? Y así lo sucede a nosotros a veces. Oramos como que para que Dios lo sane de una enfermedad, pero estamos dudando y dicen, no creo que Dios me haya sanado. Mis queridos hermanos te decían, ¿cómo estás loca tú? ¿Cómo crees que es Pedro? Pedro está preso. Pero entonces, ¿cuál era la petición? Mis queridos hermanos, pero yo creo que en medio de estos habían muchos que en verdad sí creían que Dios lo podía liberar. Que Dios, mis queridos hermanos, es el que hace, mis queridos hermanos, que las puertas más duras, más difíciles sean abiertas. Porque vea que la palabra de Dios dice que ya tenían planeado sacarle, pero no creas que para liberarlo. Tenían planeado sacarle, pero para matarlo. O sea, mis queridos hermanos, que Pedro no solamente fue liberado de la cárcel, sino que fue liberado aún de la muerte. Aleluya. Mis queridos hermanos, qué lindo y hermoso eso. Que Pedro no solamente fue liberado de estar preso, sino que aún de la muerte. Mis queridos hermanos, ¿cuántos hemos sido librados de la muerte? Tal vez usted y yo ya éramos patrios, mis queridos hermanos, para la muerte. Ya estaba destinado, mis queridos hermanos, tal día, tal fecha a morir. Pero mi Cristo los ha librado y los tiene en este lugar, alabando y glorificando el poder de Dios. Alabado sea su nombre. Mis queridos hermanos, este hombre ya tenían, me imagino que ya tenían hasta planeado cómo lo iban a matar. Pero mis queridos hermanos, Cristo pelea por los de él. Cristo, mis queridos hermanos, está en medio de la tribulación. Cuando usted y yo tenemos problemas o dificultades o adversidades, mis queridos hermanos, tal vez decimos, los hermanos no me textean, los hermanos no me visitan, los hermanos no me preguntan cómo estoy. Pero déjeme decirle que el que da la sanidad, el que liberta, el que levanta, el que restaura, Él está con usted, porque Él ha prometido estar con su pueblo. Alabado sea su nombre. Qué lindo es nuestro Dios, mis queridos hermanos, que nos da, mis queridos hermanos, estos ejemplos, estos consejos, mis queridos hermanos, en las Escrituras, para que nosotros, usted y yo, aprendamos a quienes que tenemos que acudir en medio de la tribulación. Mis queridos hermanos, y no claudiquemos en doble pensamiento. Creamos, mis queridos hermanos, que Cristo cuando hace algo, lo hace de raíz. Mis queridos hermanos, hay muchos, vemos desde el principio, mis queridos hermanos, estos hombres del ayer, en las dificultades, en las adversidades que tenían, ellas venían y clamaban a Jehová, y Jehová contestaba. Al mismo Dios que ellos clamaban, al mismo Dios que contestaba, a ese mismo Dios adoramos y glorificamos y exaltamos. A el mismo que hemos creído, aquel que los ha levantado, aquel que los ha restaurado, es el mismo que tiene el poder para, mis queridos hermanos, para dar fuerza al debilitado, para dar sanidad a aquel que necesita. Por eso, mis queridos hermanos, hay que buscarle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a venir el miércoles a orar, ¿verdad? Es necesario, mis queridos hermanos. Yo le creo, si me dice, hermano, fíjate que yo oro bastante en la iglesia, yo le creo. Pero fíjate que yo oro de vez en cuando también. Pero el tiempo que oramos aquí al Señor no es el mismo. Si usted no puede y tiene una urgencia, pues está bien. Pero hermano, solo por quedarse en la casa no se quede. Venga y busquemos la presencia del Señor. Porque por medio de la oración es que vamos a obtener la victoria en este camino. Por medio de la oración vamos a obtener la victoria en este camino. Todas estas cosas que hemos visto son lindas y maravillosas, pero por medio de la oración. Mis queridos hermanos, como dice el libro de Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. Mis queridos hermanos,
hay que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Mis queridos hermanos, para mí fue un gran privilegio ser el portador de la palabra en esta hermosa tarde. Siempre lo hacemos con humildad y siempre agradeciéndole al Señor, porque el Señor es que nos da la fortaleza. Nosotros por nosotros mismos no podemos nada, pero creemos, los abandonamos en las manos del Señor, porque, mis queridos hermanos, aquí no venimos a hablar. Yo creo que cuando usted se para o yo me paro, no venimos a hablar de nosotros, ni de nuestra situación, ni cómo vivimos, ni todo esto, sino que venimos a predicar la palabra del Señor. Entonces, mis queridos hermanos, yo le digo al Señor, Señor, yo es tu palabra la que voy a predicar, tú me has llamado, pues tú ayúdame, porque solo no puedo. Para Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos, que la paz de Dios esté con cada uno de todos nosotros y que el Señor les bendiga.